Bienvenidos nuevamente a esta clase importantísima. Bueno, todas las informaciones que le hemos dado hasta ahora han sido importantes, pero hoy veremos una de las razones por la que existe nuestra profesión de hipnoterapia. En las clases anteriores, haciendo un breve resumen, hemos visto que en el estudio de la mente humana, que hemos visto su estructura, es decir, las partes en que están formadas, en tres partes fundamentales, hemos visto su funcionamiento, que le hemos denominado el proceso de pensamiento, y en la clase anterior hemos visto las leyes que rigen a la psique humana. Bien, también cuando estudiamos el proceso de pensamiento vimos cómo lo que serían los defectos del aparato, los defectos de la psique, que cuando la conciencia le toca vivir una historia altamente frustrante, altamente dolorosa, que supera la capacidad de resistir dolor que posee la conciencia, llevado por un mecanismo de defensa que Sigmund Freud, ese famoso psiquiatra alemán, denominó mecanismo de represión. Esas vivencias altamente dolorosas, a la hora de archivarla en los bancos de memoria que le hemos denominado mente subconsciente, esas vivencias altamente dolorosas iban a parar a la caja de la represión, que es el sótano, por decir así, de nuestra alma, el sótano de nuestro archivo personal. Pero habíamos dicho también que este mecanismo de represión era un mecanismo de defensa porque evitaba que la conciencia quedara pegado, ya que lo que se escondía en el sótano iba a ser olvido voluntario, total o parcial. Total, el individuo olvidaba totalmente que esa historia había ocurrido. Pero parcial, el individuo lo recuerda, pero llega a desestimar esa historia. Quiere decir, llega a pensar que esa historia no le afectó. Decimos que puede recordar las percepciones, que es las cosas que recibió en sus antenas receptoras denominadas los cinco sentidos, pero logra olvidar la emoción que vivió durante esa vivencia. Y es precisamente las emociones estranguladas en el sótano de nuestra mente. Como hemos dicho, que las emociones caen perfectamente en la definición de lo que es una energía. Habíamos hablado que Isaac Newton, se conoce como el padre de la física, había definido una energía como fuerzas que crean cambios y movimientos. Bueno, las emociones caen perfectamente en la definición de lo que es una energía. Las emociones, más que de la mente, son del cuerpo. Las emociones crean cambios fisiológicos y hasta bioquímicos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, las emociones son energías. Y hay un postulado, no, hay una ley en física, que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, era de esperarse que esas vivencias altamente dolorosas, vivencias fueron aquí afuera. Esta estructura de aquí que hemos denominado el yo es la conciencia. Bueno, todas esas vivencias pasan a estos bancos de memoria que denominamos mente subconsciente. Pero cuando esa vivencia es altamente frustrante, que supera la capacidad de resistir dolor de esa mente consciente, a esa frontera muy individual en cada ser humano, le llamamos el umbral del dolor, que es la capacidad que tiene cada individuo, algo muy
muy individual, muy peculiar de cada cual. Esas memorias altamente dolorosas, fíjense que no dolorosas, hay muchísimas vivencias que la conciencia, que nosotros, el yo, vive hacia afuera a través de los 5 sentidos, pero que son procesables que no superan el umbral del dolor. Y miren, se las hemos puesto por aquí. Es decir, en los bancos de memoria, en este estrato de arriba, que hemos denominado estándares, donde debería estar todo, van a parar o van a quedar archivados los eventos placenteros, neutros, la mayor parte de nuestras vivencias, casi todas. Horas y horas de programación son neutras. Quiere decir, ni muy dolorosas ni muy placenteras. Bien, van a parar también en la parte superior de la mente subconsciente. Y también memorias dolorosas o frustrantes, pero que no superan el umbral del dolor. O sea, la capacidad que tiene la conciencia para soportar dolor. Pero cuando la vivencia es muy dolorosa, que supera ese umbral, ese evento, que ahora es una información codificada, una memoria, es enviada al sótano de nuestra mente, que hemos denominado la caja de la represión. Bien, ahí va a parar esos eventos muy dolorosos y se convierten en el futuro en lo que Freud denominó material patógeno. Material patógeno es material enfermante. Bien, estas emociones atadas a esas historias van a quedar grabadas en la mente interior. Y esas emociones, como son energía, buscarán nuevos caminos para manifestarse. Y en la búsqueda de esos nuevos caminos, que estoy casi parafraseando a Freud, la crucilla no es mía, es de Sigmund Freud, surge lo que conocemos como un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una manifestación indeseable para esta escuela. Hay de 4 tipos. Por ejemplo, una enfermedad física es un síntoma que puede surgir de emociones reprimidas en el sótano de nuestra mente. A ese tipo de enfermedad física que surge se conoce con el nombre de enfermedad psicosomática. La palabra lo dice, psico viene de psiquis y somática viene de cuerpo. Quiere decir, son enfermedades orgánicas, oígalo bien, o sea, no necesariamente son enfermedades fantasmas, enfermedades reales como es asma, como son dermatitis, psoriasis, migrañas, cefaleas. Pero que la génesis, la fuente, el origen de esa enfermedad no es un problema orgánico, sino un problema psíquico. En nuestro término psíquico es una programación con fuerte emoción atada. Por eso el concepto para una enfermedad psicosomática más popular y verdaderamente más acorde es que es una enfermedad de origen emocional. Pero emociones, oigan bien, que la persona, el yo puede estar experimentando en este momento, pero quizás no el yo de esa persona en este momento está tranquilo porque está pasando por un periodo no frustrante, pero sin embargo las emociones que tiene reprimidas de pasadas vivencias, que ahora son informaciones codificadas, o sea que han dejado un legado, han dejado una herencia aquí dentro de nuestra mente interior en la caja, se abre camino a esa emoción reprimida y da origen a uno de los modelos de síntomas, que es una enfermedad. Pero este material patógeno que está en la caja de la represión no solamente produce enfermedades, produce también desarmonías emocionales, como son angustia, que es un miedo interior, que verdaderamente el individuo siente miedo, pero mirando hacia afuera, por decir así,
no encuentra un peligro o algo que justifique su miedo. Pero mirar hacia adentro, quiere decir pensar, tampoco lo encuentra, porque de donde está surgiendo semejante desarmonía emocional, miedo interior, angustia, que es como se llama, surge de un lugar donde él no tiene acceso. Es como si hubiera un cartel aquí en la puertecita del sótano que dijera, no entrar, causa dolor. Es decir, son memorias voluntariamente olvidadas. Es material inconsciente. Entonces, esa angustia, por eso Freud le llamó un miedo flotante, no asociado a nada, sin forma ni tiempo, se hace crónico. Una de las características de esta angustia que hace el individuo, venderla, es decir, venderla es buscar algo para descargarla, por ejemplo, un placer. ¿Cuál es el alcohol? Por lo tanto, el alcoholismo puede ser un efecto ahora de otro efecto, o sea, un efecto que surge de otro efecto. El efecto que surge del material patógeno es la angustia. Y esa angustia, para poderla canalizar, el individuo se la vende, ahora produce otro efecto, al alcohol, a la comida, a las drogas, a la lujuria. O sea, hay otro tipo de síntoma, es la desarmonía emocional. Uno, la enfermedad. El otro, la desarmonía emocional, que es la angustia, pero es la depresión. La depresión es todo lo contrario a la angustia. Es la rendición. Generalmente está sustentada por eventos altamente dolorosos, de excesivo dolor o tristeza, o quizás resentimiento, o quizás culpa. O sea, son experiencias donde la emoción dolorosa es o ira, y quedó ahí estrangulada, ahora esa emoción toma otro nombre, es un sentimiento que le llamamos resentimiento o odio. Eso es lo que es el odio, una ira reprimida. Puede ser una tristeza, un dolor por la pérdida, por el desamparo, por la opresión. Y vamos a ver en qué periodo, porque ese es el objetivo de la clase de hoy. Ver en qué periodo y bajo qué circunstancias se llega a cargar principalmente la caja de la represión. Por lo tanto, hasta la clase de hoy, el conocimiento que han ido adquiriendo es que la mala noticia es que todos esos incidentes altamente dolorosos de nuestras vidas no pasan así sin dejar huella. Quedan en nuestros bancos de memoria en un lugar muy especial, escondido como en una caja de Pandora, que denominamos el sótano o la caja de la represión. Y este material que Freud denominó material patógeno, todas esas vivencias, buscará nuevos caminos para manifestarse. Y esa es la fuente del síntoma. Puede ser una enfermedad, como dije, puede ser una desarmonía emocional, puede ser una conducta irracional o destructiva, como es el alcoholismo, como son los procesos autosaboteadores, como la limitación, ideas, o sea, conductas irracionales, es hacernos daños física o económicamente, o emocionalmente a través de un proceso de autoodio que se llama autoestima baja. Pero también pueden ser mentales, es decir, de la caja de la represión surgen también, basado en esa ley que vimos en las clases anteriores, que es una ley del aparato psíquico, que dice que la idea engendra la idea, la ley de la sugestión. O sea que dentro de ese material patógeno están también, o sea, es la misma formación de lo que hemos denominado una memoria. Hay percepciones, hay emociones, pero hay conceptos que son ideas verbales. Y esas ideas verbales, producto de las emociones dolorosas, generalmente son pesimistas e irracionales. Y esas ideas producen otras ideas,
a través del proceso de pensamiento, que es un proceso asociativo entre ideas simples e ideas complejas. Por lo tanto, hay 4 formas que la conciencia va a sentir. Lo decimos la conciencia, somos nosotros. Va a sentir la furia de todas esas vivencias dolorosas que han quedado codificadas en el sótano de nuestra alma. Esa furia es todo un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que pueden ser físicos, como son las enfermedades, emocionales, como son las desarmonías emocionales, ¿no? Como es la angustia, la depresión, la ira descontrolada, ¿no? O desbordada. Pueden ser mentales. El individuo no se enferma. El individuo, aparentemente, todo el mundo lo observa, que va al trabajo, regresa, es buen padre, ¿no? Buen hijo. Es un modelo de persona. Sin embargo, ese individuo a nivel interior vive con pensamientos hostiles hacia sí mismo, pesimistas, y sufre. A estos modelos o síntomas mentales le llamamos obsesiones, que son ciclos de pensamiento, o sea, es pensar en círculo o pensar de una forma muy hostil. Estos pensamientos pueden ser totalmente irracionales, como esperar la muerte, esperar que él no logre nada en la vida. Es decir, el individuo se hunde en estos pensamientos y sin embargo externamente funciona bien. Eso es un síntoma porque es una manifestación indeseable. Y los peores, porque en última instancia este material patógeno no va a afectar solamente al individuo. Como el material patógeno, que es los programas negativos, van a afectar a nuestro pensamiento, y el pensamiento es quien dirige nuestras conductas, que son nuestras respuestas de acción, y vivimos entrelazados en unas relaciones interpersonales que se llama vida social. El material patógeno no solamente hará sufrir al individuo, sino que a través de esas conductas que va a producir el individuo, va a afectar a otros. O sea que dentro de las conductas irracionales, al vivir en sociedad, todos llegamos a sufrir, no solamente por nuestro material patógeno, sino por el material patógeno de las personas que están a nuestro alrededor, empezando por el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, pasando a la nación o a la humanidad, porque pronto vamos a tomar ciertas posturas filosóficas. Eso es inevitable. Toda ciencia en algún momento tiene que interpretar ciertos puntos filosóficos que forma parte de toda escuela. Y vamos a ver cómo este material patógeno, este descubrimiento de Freud, explicaría el por qué estamos inmersos dentro de un síndrome social que llamamos la plaga psíquica, que son las relaciones sociales tan espantosas en las que hemos estado por milenios. O sea, vamos a tener algunas posturas filosóficas con el fin de que no solamente nos entendamos nosotros, que entendamos a nuestros clientes, sino que entendamos a nuestras familias, a nuestra sociedad, y que entendamos a la historia del hombre, a la historia del ser humano. Ok, mire, Freud también descubrió, o por lo menos no que descubrió, sino que formuló o denominó a un conjunto de vivencias altamente dolorosas, iguales o parecidas, por decir así, por decir una frase de nuestra jerga, de nuestra visión cibernética, mirando a esta mente subconsciente como un computador, que las historias iguales o parecidas altamente dolorosas no quedaban separadas, sino que, por decir una
una expresión, por decir una frase, coagulaban juntas, se guardaban en el mismo lugar. O sea que dentro de la caja de la represión, aunque eso es tirado así, ¿no? Sin mucha organización de la conciencia, o sea, es mal atendido y lanzado hacia abajo, aquí adentro sí se organiza. Todos los eventos de dolor provocados por miedo quedan en una esquina, por decir así. Y esos serán ahora esos diferentes traumas, porque una vivencia muy dolorosa es un trauma psíquico. Claro, Freud también formuló lo siguiente: las vivencias altamente dolorosas las puede haber físicas. El dolor físico existe, una vivencia donde nos quemamos, por ejemplo, gran parte de nuestro cuerpo, nos golpearon brutalmente. Eso es un tipo de dolor físico. Y si supera nuestro umbral del dolor, oiga, va a parar a la caja de la represión. De hecho, momentos de intenso dolor físico que supera nuestra capacidad de resistir dolor, el mecanismo de represión se desata a su máxima expresión. Son los desmayos, que es los periodos de inconsciencia. Ok. Existe el dolor emocional, que es el dolor también visto en los animales, que es el miedo, ¿no? La ira o la tristeza. Pero Freud descubrió algo interesantísimo, que es precisamente el objetivo fundamental de nuestra clase. En el ser humano existe un dolor muy peculiar que no existe en las otras especies animales, y es el dolor moral. El dolor moral es una vivencia donde verdaderamente no nos cayó encima ni un alpiste de paloma, ni una piedrecita pequeña. Inclusive, la vivencia no nos dio miedo, pero en esa vivencia, cuando terminó ese evento, no sentimos que se nos hirió la parte moral del individuo, que son los conceptos éticos, morales y religiosos. Quiere decir, la culminación de ese evento, el individuo se sintió humillado, avergonzado o canalla. Y el dolor moral, dolor en el corazón, en nuestra vida sentimental, fue tan intolerable que lanzamos esas historias igualmente a la caja de la represión. La escondimos en el sótano de nuestra alma. Y vamos a ver que son estos tipos de trauma los que más han afectado a las sociedades por milenios. Bien, miren, Freud descubrió que estos traumas muchas veces se repiten en la vida de un individuo. Y entonces se repiten y por lo tanto se refuerzan. Y traumas iguales o parecidos, cuando se han producido por lo menos 3, Freud llamó a estos 3 evento inicial, uno igual o parecido, evento activador, y todos los que vengan demás son reforzadores. Vamos a ver qué es igual o parecido. Para poner un ejemplo clásico. Un niño pierde a la madre, porque esta muere, cuando él tiene 2 años. Eso, vamos a ver, la madre, un discípulo de Freud decía que es un arquetipo de amor insustituible. Por lo tanto, el dolor de la pérdida va y lo entierra por mecanismo de supervivencia en la caja de la represión. Ese individuo lo cría a su abuela y a los 13 años la abuela se muere en sus brazos. Luego, ese muchacho se casa a los 19 años, va a Cancún y su novia, ahora esposa, se ahoga en la playa. Es decir, 3 eventos iguales o parecidos, en este caso de pérdida del objeto amado. Bueno,
del ser amado. Le digo esto porque dijo esto pensando en los procesos de pérdida, que se llama dolor o tristeza por la pérdida, se llama luto. Puede ser también un individuo que pierde su dinero, ¿no?, en 3 oportunidades diferentes. Estas 3 eventos altamente dolorosos o 3 traumas da origen a lo que Freud llamó un complejo. O sea que un complejo, ya lo estamos definiendo, es un conjunto de traumas que están en la caja de la represión. Es decir, en la caja de la represión pueden haber eventos dolorosos aislados, han sucedido una sola vez. Se llaman, o sea, por lo que decimos que en la caja de la represión hay traumas y complejos. También en la caja de la represión van a parar algo que se llama conflicto. Fíjense, el programa doloroso o altamente doloroso no fue una historia. Lo doloroso fue que no hubo la historia. Digamos que un individuo, un niño soñó con ser artista, pero sus padres mutilaron totalmente esa vocación. Y ese sentimiento frustrado, esa necesidad de ser artista frustrada, él, al fracasar y saber que nunca podrá ser artista porque sus padres, sus parientes no lo permitirán, esconde esto en la caja de la represión. Y esto se llama ahora un conflicto. O sea, buscar dentro de la caja el evento, no es que no haya evento. Lo que es doloroso es que no hubo el evento. Eso es lo que fue doloroso. Entonces, aquí, todo este material patógeno, ya están dándose cuenta, son traumas, vivencias altamente dolorosas, físicas, emocionales y morales. Y complejos, que es un conjunto de traumas. Por lo tanto, si vemos que hay 4 emociones dolorosas, yo les diría, aparte, muchísimas de estas programaciones, no solamente los complejos, los traumas, no tienen solamente dolor emocional, sino sensaciones físicas. Esas también quedan grabadas en el sótano de la represión. Pero vamos a hablar de las 4 emociones fundamentales que son dolorosas, que son las emociones biológicas normales. Una es miedo. Miedo es doloroso. Inclusive William James decía que el miedo causaba cambios fisiológicos dolorosos en el cuerpo. Él dijo una frase como esta: ¿qué sería mi miedo sin el salto del estómago? ¿Qué sería mi miedo sin que las manos me sudaran? ¿Qué sería mi miedo sin palpitaciones del corazón? ¿Qué sería mi miedo? Nada.